La historia japonesa de este mes se centra en la restauración Meiji, como ya hicimos la última vez. La restauración Meiji fue un movimiento contra el shogunato, y las reformas de modernización que tuvieron lugar al final del periodo Edo. Esta revolución convirtió a Japón en uno de los pocos países que no se convirtió en una colonia de las potencias occidentales, y tuvo una fuerte influencia en el resto de Asia. En el artículo anterior, vimos los movimientos del shogunato Edo y de la corte imperial, el gobierno de la época. En este artículo, analizaremos el clan Chōshū, que desempeñó un papel destacado en el movimiento Shōnhō para expulsar a los occidentales. Sorprendentemente, fue el viaje al lejano oriente de Nagai Gagaku, que abogaba por la apertura de Japón al mundo exterior, en lugar de la expulsión de los bárbaros, el que tuvo mayor impacto en el clan Chōshū. La idea era abrir el país a Occidente, absorber y adoptar la civilización occidental para impulsar la fuerza nacional de Japón, y luego utilizar esa fuerza para lanzar a Japón al mundo. Esto era exactamente lo que el gobierno Meiji impulsaba en su política de enriquecimiento y fortalecimiento de la nación. En resumen, parece haber sido una idea muy realista y buena. Sin embargo, la campaña de Nagai acabó en fracaso. El clan Chōshū presentó la propuesta de Nagai al shogunato, y a la corte imperial como confesión escrita del clan. Fue un acontecimiento sin precedentes que un criado de un señor feudal extranjero se reuniera con personas importantes del shogunato y de la corte imperial, pero el shogunato acogió inicialmente esta propuesta por ser muy ventajosa para la apertura del país. La corte imperial expresó la misma opinión. Sin embargo, mientras Nagai estaba en Kioto para trabajar en el proyecto, el ambiente en el dominio de Chōshū había cambiado drásticamente. Genfui Kusaka, Kogoro Katsura y otros militantes expulsores insistían en la expulsión de los extranjeros y se oponían a la apertura del país al exterior. También estaban muy descontentos con la negativa de Nagai a cuestionar la ejecución de su mentor, Shoin Yoshida, por parte del shogunato. En ausencia de Nagai, Kusaka y sus seguidores habían sido capaces de reunir al clan en torno a la causa de la expulsión de los extranjeros, y el señor del clan Chōshū se había asustado, y había cambiado la posición del clan por la de la expulsión de los extranjeros. Además, las figuras clave del shogunato que habían favorecido la posición de Nagai se vieron obligadas a abandonar sus puestos, y el señor de Satsuma, Hisamitsu Shimazu, dirigió sus tropas a Tokio. Los esfuerzos de Nagai no tuvieron éxito. Nagai también fue obligado a abandonar su puesto y se le ordenó cometer seppuku, suicidio ritual, tras ser acusado de calumnia por Kusaka y otros. Si el plan de Nagai hubiera tenido éxito, la historia podría haber sido muy diferente. Tras la caída de Nagai, se produjo la radicalización del clan Chōshū. En esta época, Chōshū desempeñaba un papel de liderazgo en la corte imperial con Satsuma. Hisamitsu Shimazu, del clan Satsuma, dirigió sus tropas a Kioto. El objetivo de Shimazu y Hisamitsu era obtener la aprobación de la corte imperial para las reformas políticas que debía llevar a cabo el shogunato. Sin embargo, muchos samuráis de todo el país se reunieron en Kioto, creyendo que Satsuma planeaba dirigir sus tropas para expulsar a los bárbaros y derrotar al shogunato. A medida que llegaban a Kioto más y más de estos samuráis sedientos de sangre, la situación de seguridad de la ciudad se deterioraba rápidamente. En respuesta a esta situación, el shogunato ordenó a Matsudaira no Yo de Aifu que vigilar Kioto. En esta época se creó el famoso Shinsengumi. En otro vídeo explicaré más sobre el Shinsengumi. En respuesta a este movimiento de Satsuma, Chōshū trabajó con los nobles de la corte para conseguir que el emperador emitiera inmediatamente un decreto imperial para expulsar a los bárbaros. Con la Chōshū de su lado, los expulsores de línea dura, como Sanju Sanemi y Ayano Koji Kouchi, instaron activamente al shogunato a expulsar a los bárbaros. El shogunato había prometido expulsar a los bárbaros cuando el shogun Ishige se casó con la hermana del emperador, Wamiya, y estaba muy preocupado por las exigencias de la corte imperial. Incluso aquellos en el shogunato que no estaban familiarizados con la política internacional sabían que una vez que se había firmado un tratado con un país extranjero, sería extremadamente difícil romperlo, y cuando asumió el cargo de shogun, Yoshinobu Hitotsubashi trató de retrasar la petición de la corte imperial de expulsar a los bárbaros el mayor tiempo posible. En respuesta, el clan Chōshū, como precursor de la expulsión de los bárbaros, abrió fuego contra los barcos extranjeros en Shimonoseki, su puerto. Mientras el shogunato seguía siendo ambiguo sobre la fecha de la expulsión de los bárbaros, el clan Chōshū planeó la expulsión de los bárbaros con un grupo de samuráis, en su mayoría del clan Chōshū, a instancias de la corte imperial. El emperador Komei no era partidario de las naciones extranjeras, pero era aún más reacio a los nobles radicales y al clan Chōshū. Tampoco quería que la corte imperial luchara contra la expulsión de los bárbaros. Hisamitsu Shimazu de Satsuma llegó a Kioto y estaba decidido a reformar el shogunato, pero las cosas no fueron bien y regresó a Satsuma.
El emperador confió en el moderado clan Satsuma más que en el clan Chosu, y solicitó a Hisamitsu Shimazu que acudiera de nuevo a Kioto. El clan Chosu había estado haciendo preparativos para la expulsión de los bárbaros dentro de la corte imperial, y pidió formalmente a la corte que emitiera una orden imperial para que el clan Chosu y otros lucharan por la expulsión de los bárbaros. El emperador se preocupó y pidió al clan Satsuma que acudiera a Kioto con el pretexto de unirse a la expulsión de los bárbaros. Sin embargo, el verdadero objetivo del emperador era que el clan Satsuma derrotara al clan Chosu. El clan Chosu no pretendía hacer la guerra contra las naciones extranjeras por su cuenta, sino unir fuerzas con varios otros clanes que estaban a favor de la expulsión de los bárbaros. El clan Chosu, cada vez más aislado, se impacientó. Pidieron al emperador que visitara el santuario de Ise para rezar por el éxito de la expulsión de los bárbaros. Esta no era la intención del emperador en absoluto, y estaba tan agotado que apenas podía terminar sus comidas. También circularon rumores de que el emperador iba a quemar Kioto, y llevar al emperador a Chosu mientras se dirigía a Ise, y que iba a conquistar el barrio de los extranjeros en Yokohama. La situación se desarrollaba rápidamente y los samuráis de Satsuma en Kioto, cuyo señor aún no había llegado a Kioto, se impacientaban. Sabían que tenían que impedir que el clan Chosu siguiera solo para romper la situación. Con pocas tropas en Kioto, los Satsuma pidieron ayuda al clan Aifu, que era el guardián de Kioto. Los Satsuma y los Aifu presentaron al emperador un plan para eliminar la influencia del clan Chosu en la corte imperial. El emperador aceptó de buen grado y el plan se llevó a cabo. Los soldados, principalmente de los clanes Satsuma y Aifu, bloquearon todas las puertas del Palacio Imperial de Kioto, obligando a los demás señores de los clanes que vivían en Kioto a entrar en el palacio, posponiendo la visita del emperador y poniendo bajo arresto domiciliario a Sanemi Sanjo, y a otros nobles que se habían unido al clan Chosu. Los samuráis del clan Chosu, que contaban con pocas tropas, siguieron acechando a los samuráis de los clanes Satsuma y Aifu en la puerta del Palacio Imperial, y luego partieron hacia Chosu. Sanemi Sanjo y otros nobles militantes se vieron obligados a huir a Chosu con los samuráis de Chosu. Este levantamiento político se denominó Levantamiento Político del 18 de agosto. Así, el dominio Chosu perdió su influencia en la corte imperial. La expulsión militante de los bárbaros por parte del clan Chosu había desaparecido, y la corte estaba dominada por la familia Shimazu, y otros influyentes señores feudales que abogaban por un gobierno y una fuerza militar combinados. Básicamente, la corte imperial era expulsora. La corte imperial instó de nuevo al shogunato a expulsar a los bárbaros. Sin embargo, el shogunato sabía que la expulsión de los bárbaros era inviable, y querían zanjar la cuestión cerrando el puerto de Yokohama, que ya había sido abierto. Sin embargo, la cuestión del puerto de Yokohama provocó una feroz rivalidad entre Yoshinobu y Totsubasa Hisamitsu Shimazu, y la política de los distintos príncipes llegó a un punto muerto. Ante esta situación, los defensores de la expulsión de los bárbaros en varias partes del país comenzaron a esperar el regreso del clan Chosu a escena. El clan Chosu, por su parte, comenzó a argumentar que debía utilizar la fuerza para llegar a Kioto y restaurar su honor. Los cabecillas de este argumento fueron Matabe Kurashima y otros. Kogoro Katsura, Shinsaku Takasugi y Genfuki Kusaka, que eran más prudentes, les instaron a actuar con cautela. Fue entonces cuando se produjo el incidente de Ikedaya. El 4 de julio de 1864, el Shinsengumi descubrió que los expulsores, principalmente del dominio de Chosu, planeaban incendiar Kioto, matar a Yoshinobu y Totsubasa y a Katamori Matsudaira, y llevar al emperador a Chosu. Cabe destacar que 4 miembros del Shinsengumi, entre ellos Isamu Kondo y Shoji Okita, atacaron a más de 20 samuráis. ¡Qué atrevimiento! La batalla se convirtió rápidamente en una batalla campal, y Toshifo y Hikata y sus hombres no tardaron en unirse, abatiendo a 9 de los expulsados y capturando a 4 de ellos. Este incidente llevó al Shinsengumi a la fama. Este incidente, en el que murió un samurái de Chosu, enfureció al clan Chosu. Kurashima y otros decidieron reunir un ejército para apelar al emperador por las falsas acusaciones contra el señor feudal. Shinsaku Takasugi y otros intentaron desesperadamente pacificarlos, pero no pudieron detenerlos. Cuando la corte imperial se enteró de la campaña de los Chosu, se sumió en la confusión, y algunos nobles y otros quisieron perdonar a los Chosu. El 17 de julio, los clanes Chosu, Aifu y Kuwana lucharon en la puerta prohibida del Palacio Imperial de Kioto. Inicialmente, el clan Chosu tenía la ventaja en la batalla, pero cuando el clan Satsuma, dirigido por Takamori Saigo y otros, se unió al clan Aifu, la situación se invirtió rápidamente. Matabe Kurashima murió en la batalla y Genfuki Kusaka se suicidó. Genfuki Kusaka, que fue reconocido por su ingeniosidad como el más talentoso de sus discípulos, era un joven de 25 años.
Por lo tanto, los jóvenes de Chosu que lideraron la restauración Meiji eran todos veinteañeros. Este incidente se denomina Incidente de la Puerta Prohibida. Al lanzar arcos y flechas contra la corte imperial, el dominio de Chosu se convirtió en enemigo de la corte imperial, y el shogunato envió tropas a Chosu para derrotarlos. Además, los británicos y los franceses tomaron represalias contra el clan Chosu por bombardear barcos extranjeros en Shimonoseki. El resto de la historia se contará en el próximo artículo. En el próximo artículo, explicaré los movimientos del clan Satsuma. Por favor, suscríbase a nuestro canal y haga clic en el botón me gusta.